Senadora por el Centro Democrático, María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted y para todos los oyentes. Bueno, queremos que usted nos explique y nos juzgue la nueva sentencia de la Corte Constitucional, que en principio parece contraria a todos los mandatos de la religión, a todos los mandatos que hablan de la dignidad del dolor, de la muerte que se produce cuando la persona se entrega enteramente a Dios en medio de sus sufrimientos. Ahora la muerte digna es buscar la muerte causada por medicamentos. Los médicos ya no serían los defensores de la vida, sino los promotores de la muerte. Pero entendamos mejor, y para entenderlo mejor estamos con usted, senadora María del Rosario Guerra. Adelante. Gracias, doctor Fernando. Doctor Fernando, bien sabe usted y los oyentes que lo contenido en la Constitución colombiana es el derecho a la vida y a vivir y a que la vida sea respetada. Pero la Corte Constitucional, lamentablemente, y con dolor tenemos que registrarlo, no solo ha usurpado funciones del Congreso, creando nuevos derechos, sino que ahora crea el derecho de morir dignamente. Ese derecho no está en la Constitución y no puede ser un derecho a morir dignamente. El derecho es a la vida. Y basándose en ese derecho que crea la Corte, ahora esta semana tomó la decisión de algo que está contenido en el Código Penal colombiano, en su artículo 107, que es penalizar a quien induzca o ayude al suicidio. La Corte tomó la decisión de despenalizarlo. ¿Qué significa eso? Que ahora entonces una persona que sea ayudada médicamente y orientada por un médico, esa persona que ayuda, ese médico que da esa asesoría, ese medicamento, ya no será penalizado de 32 a 108 meses, como decía el artículo 107 del Código Penal, sino que ya se puede hacer sin ningún tipo de sanción penal. Esa fue la decisión de esta semana de la Corte, despenalizar el suicidio asistido medicamente. O sea, mientras hoy los médicos juran, después de su formación, defender la vida y salvar al paciente, la Corte Constitucional, tanto en la eutanasia como en esta sentencia esta semana, lo que le dice a los médicos es violen su juramento hipocrático y pasen es ayudar a morir a los pacientes que deberían salvar. Mire lo inaceptable y la incoherencia de la decisión de la Corte Constitucional. Hoy, y quiero ratificarlo, con los avances de la medicina, con el desarrollo tecnológico, con la buena disposición que tienen nuestros médicos y nuestro personal de salud, que lo hemos visto cómo se han desempeñado a raíz de la pandemia del COVID, deben ayudar a que se palíe el dolor con los cuidados paliativos y deben ayudar a sacar adelante al paciente. Pues la Corte lo que dice es no, con la eutanasia el médico es el que ayuda a morir al paciente. Y con el suicidio asistido, el paciente es el que se quita la vida, pero el médico le da y lo orienta con el medicamento que lo debe hacer. A eso hemos llegado, a que ya la vida puede quitarse de una o de otra manera en vez de poder promover la vida digna y el respeto a la vida. Esa es la decisión que tomó la Corte Constitucional esta semana, que muchos ciudadanos pueden estar confundidos entre eutanasia y suicidio asistido debido a que ambas las ha legalizado la Corte por encima de decisiones del Congreso de la República, porque la Corte, a juicio de ella, si el Congreso no legisla en la línea que quiere, pues ella sale, toma la decisión 6-3, y fuera de eso exige al Ministerio de Salud que en 3 meses lo reglamente. Mire la gravedad del tema. Entonces el Ministerio de Salud salió a reglamentar la eutanasia y ahora tiene que salir a reglamentar el suicidio asistido, cuando en últimas ambas es matar al paciente.
Matar al paciente, eso se llamaba en los tiempos en que estudiábamos derecho penal hace tantos años en la universidad, se llamaba homicidio piadoso. El homicidio piadoso no tenía la misma pena aflictiva del otro homicidio porque se produce en un estado de dolor ante el dolor del paciente y se trata de aliviarle sus padecimientos escapando de una muerte dolorosa para una muerte más tranquila, pero es un delito consagrado como tal en el Código Penal. Y entonces uno se pregunta qué derecho asiste a la Corte Constitucional para modificar el Código Penal y para modificarlo en un sentido tan importante y tan decisivo, el sentido del valor de la vida, llamando la muerte digna la que se produce de este modo, de manera que es muerte digna la que se produce por el camino del suicidio. ¿Y qué pasa entonces? La muerte que se sufre con paciencia, con amor a Dios, con la voluntad de sacrificarlo todo con tal de presentarse ante Dios como corresponde, senadora. Es que aquí hay unos temas morales muy significativos, ¿no? No, los temas morales significativos y un mensaje, a mi juicio, bastante grave e inaceptable para la sociedad, doctor Fernando, y es que ya el dolor no debe darse. Cuando es innato en la condición humana, el dolor, o sea que prácticamente el mensaje es el facilismo que le están dando a la sociedad, el facilismo para todo. Entonces, si la persona sufre, tiene, dependiendo en qué circunstancia, la eutanasia o el suicidio asistido médicamente, pero ya no sea solidario con el que sufre, ya no busque la medicina paliativa, ya no trate de acompañar al que sufre, que eso para aquellos que estamos no solo desde el punto de vista de fe, religioso, creyente, que también en el dolor hay redención y que en el dolor también hay esa trascendencia, sino, doctor Fernando, el mensaje desde que se le da es la salida fácil frente al dolor, frente a la dificultad, que es un poco lo que hemos visto de otra manera con el dinero fácil, de otra manera con las drogas y con todo. A mí me parece que el mensaje de nuestra Corte Constitucional ha sido nefasto en los últimos meses. Mire, en menos de 2 semanas da mensajes tan preocupantes y contradictorios como, por ejemplo, declara inexequible la ley de la pesca deportiva porque los pescados son animales sintientes y entonces como tal eso afecta al animal. Efectivamente los animales son sintientes, pero en paralelo le parece muy bien que un bebé en el vientre de su madre de 24 meses, de 24 semanas y si fue por alguna de las 3 causales de 9 meses pueda ser abortado y con desmembramiento, con la inyección de solución salina o con cualquier medio. Ahí sí el bebé no es sintiente cuando le late su corazón y sabemos lo que sufre un bebé. Y ahora salen con esta sentencia. Entonces, lo grave de lo que está actuando nuestra Corte Constitucional, y siempre dice que es que el Congreso no actúa. El Congreso ha hundido 2 proyectos de ley de eutanasia. El Congreso ha hundido un proyecto de ley del derecho a nacer, porque claro, ninguno van en la línea de la Corte Constitucional, sino por el contrario en la línea, que es la mayoría del Congreso, de respetar la vida. Entonces, doctor Fernando, 6 magistrados de la Corte con el cuento de que esto es progresismo. Esto no es progresismo. Una sociedad no progresa con cultura de la muerte. Una sociedad no progresa con mensajes facilistas, ni una sociedad progresa con romper esa solidaridad y esa atención al vulnerable por su salud o porque es una persona menor o porque es una persona en condiciones de limitación. Entonces, ese no puede ser, porque así también fueron los nazis. Comenzaron a que todo aquello que tenía una debilidad había que matarlo, y en ese camino es que vamos con la Corte Constitucional. A veces ve uno como diabólico todo esto, doctor Fernando, unos comportamientos que dan miedo realmente, y unas argumentaciones que dice uno
Señor, ¿en qué está esta sociedad? ¿En qué está esta sociedad? Uno se lo pregunta. Cuando hablábamos del nazismo hace un tiempo nos horrorizaba que el nazismo hubiera puesto en marcha un programa diabólico para darle muerte al débil, al que estorba, al que molesta en la vida social. Hay que darle muerte. Eso nos pareció terrible. Eso fue motivo de condena universal y ahora estamos en lo mismo. La persona que está sufriendo, bien porque tiene una enfermedad terminal, o el niño que estorba porque va a llegar en medio de dificultades a la vida, o producido el nacimiento por una mujer que no lo quiere, entonces hay que liquidarlo también. La liquidación, la muerte del débil, eso lo hizo el nazismo y lo está haciendo ahora la Corte Constitucional de Colombia. Y eso es a lo que llaman progresismo. Senadora, esto no puede ser. El país tiene que reaccionar y alguien tiene que decirle a la Corte que no es legisladora. Es que ustedes los legisladores fueron elegidos con decenas de miles de votos, cada uno, para que los representara en el Parlamento, para que cumpliera sus tareas. Estos magistrados de la Corte fueron elegidos por un puñado de senadores con la proposición en ese sentido de un presidente de la República amigo, y entonces ahora se alzan en contra del Congreso y creando unos sistemas de vida absolutamente opuestos a principios morales tradicionales. Aquí viene el tema de la diferencia entre las diferencias y las cercanías entre la moral y el derecho, que es uno de los temas más apasionantes de la filosofía del derecho. Pero algo que es jurídicamente impedible no puede ser moralmente posible. Bueno, senadora María del Rosario Guerra, es lo que tenemos. ¿Y qué se sigue ahora? Se pregunta uno, ¿qué se sigue? Doctor Fernando, en medio de esta desconcertante e inaceptable decisión, tengo que decir que esta semana inscribimos el referendo por la vida. Fuimos un grupo de diferentes partidos políticos, de sociedad civil y de académicos, que después de una labor de más de 2 meses concertamos e inscribimos en la registraduría 3 preguntas para modificar 3 artículos fundamentales de la Constitución para defender la vida. Entre ellos el artículo 5 para reafirmar la vida desde la concepción, el artículo 11 para que quede claro que aquí no hay ningún derecho a abortar ni ningún derecho a interrumpir el embarazo, y el artículo 18, porque lo más grave de la Corte Constitucional, además, doctor Fernando, es que no solo están imponiendo un derecho a morir dignamente que no existe, sino que están cercenando el derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, el artículo 18, como en las constituciones del mundo, que es objetar en conciencia. Entonces las decisiones de la Corte siempre vienen con una adición, y es prohibiendo prácticamente al médico o al funcionario responsable a que pueda objetar en conciencia. Imagínense ese derecho fundamental. Por eso en la tercera pregunta del referendo es para reafirmar que cualquier ciudadano puede objetar en conciencia independientemente si trabaja en el sector público o en el sector privado. Entonces también mi invitación, estamos esperando en los próximos días que ya nos los acepte la registraduría, y mi invitación a todos los colombianos que defendemos la vida, que nos ayuden a recoger. La meta es 5 millones de firmas a lo largo y ancho del país para sacar adelante el referendo por la vida, en este caso para defender al que está en el vientre de la madre. A esa tarea nos dedicaremos con toda la fuerza y con todas nuestras convicciones morales, políticas, jurídicas, en todo sentido. El derecho a la vida, el derecho de los más débiles. Es que vamos para un nazismo total. Los débiles no tienen derecho a vivir y se puede suprimir su vida para exigir la vida digna, es decir, la vida del hombre superior, de la raza superior. Vea pues a lo que hemos vuelto, al nazismo puro y duro.
María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, y a sus oyentes, que tenga buen día.